El Ministerio Público sancionó al fiscal Víctor Vidal luego de que propusiera la suspensión condicional del procedimiento a los imputados en el caso de la toma del ex Congreso. Esto a cambio de charlas en favor de la campaña Marca tu Voto AC. Queremos conversar respecto de ese polémico caso y de la sanción. Para eso está aquí en el estudio el expresidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Ortustegui. Pedro, gracias por venir. ¿Cómo está? Bien, Verónica, muchas gracias. Antes de entrar a la sanción y de algunas informaciones que han surgido esta mañana, me gustaría despejar la siguiente duda, y es si es legal, habitual o procedente que el imputado o el involucrado en un caso de esta naturaleza sea el que le propone al fiscal la sanción que quiere cumplir. A ver, en primer lugar, explicar que la suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa al procedimiento ordinario en que una causa llega a juicio. Es una salida alternativa. Y esa salida alternativa es un acuerdo que se produce entre el fiscal y el imputado. Es el fiscal el que propone las condiciones al juez y el juez, en definitiva, con el abanico de condiciones que puede proponer el fiscal, el que decide cuáles son las que se aplican. Ese es el procedimiento y está establecido en el artículo 137 y siguientes del Código Procesal Penal. Lo que pasa es que ayer conversamos con Luis Mariano Rendón, que es uno de los imputados, y él nos reconocía acá que había sido él la persona que le propuso al fiscal decir, ¿sabe qué? Tenemos que hacer charlas, perfecto. Yo propongo que me mande a hacer charlas de Marca tu Voto, etcétera, etcétera, y que el fiscal entonces había dado la venia y que había seguido luego el proceso que después todos sabemos cómo terminó. La pregunta apuntaba a eso, porque ayer Rendón nos dijo que había sido él, el de la iniciativa de proponer que fuese esta charla de corte político, lo que él quería cumplir. A ver, los imputados siempre pueden proponer al fiscal algún tipo de suspensión condicional. No es normal, no es normal y no es común que el imputado vaya, golpee la puerta del fiscal y le diga, mire, sabe que estas son las condiciones que me gustaría cumplir. Pero puede suceder en la conversación con los abogados de la defensa que los defensores propongan ciertas condiciones. Ahora, el responsable de la proposición exacta de esas condiciones es siempre el fiscal. ¿Qué error, si es que lo hubo en juicio de usted o de la Asociación de Fiscales en condición de expresidente, cometió el fiscal Víctor Vidal? Bueno, yo sinceramente, haciendo una apreciación únicamente por experiencia, bueno, el hecho parte con la chambonada de haberse tomado el Congreso. Hablemos que ahí ya parte más la cosa con un error que yo creo que en democracia no debiera ocurrir nunca. Paréntesis aparte, que eso no está considerado el delito. Bueno, pero supongamos que sí, y por esos motivos llegamos a un proceso de suspensión condicional. Exacto. En el fondo, para poder evitar un juicio. Y la verdad es que proponer esas condiciones que se propusieron a los imputados adultos en particular, a mí me parece que fue un error. Y era previsible que se produjera después un sumario para sancionar al fiscal. O sea, era cantado, por decirlo de alguna forma, el sumario producto de las condiciones que se estaban fijando. Bueno, el fiscal propuso esas condiciones y el juez resolvió aprobarlas. De acuerdo a su experiencia, no sé si le había tocado a usted enfrentar, por ejemplo, casos de esta naturaleza, o si no conoce de otros casos que hubiese habido también una salida alternativa. ¿Qué alternativa se les da? Porque en el fondo uno dice, a ver, bueno, pero si no tenía que ir a dar charlas de Marca tu Voto AC, ¿qué otras, según la jurisprudencia, qué otras experiencias se han conocido y que han resultado efectivas para efectos de evitar este juicio? Bueno, la ley establece un catálogo de condiciones que se pueden imponer. Por ejemplo, la obligación, por ejemplo, de acercarse a la víctima. La obligación también, por ejemplo, de indemnizar a la víctima con un determinado monto de dinero. La prohibición de frecuentar determinados lugares. Por ejemplo, usted no se puede acercar al vecindario X, o usted no se puede acercar al supermercado X durante un periodo de tiempo cuyo tiempo mínimo es 1 año y tiempo máximo es 3 años. Establece varios tipos de condiciones. Y en el año 2008, si no me equivoco, o 2005, unos o 2 años, se agregó la letra A al artículo 138, que establece que el fiscal puede proponer cualquier otra condición de acuerdo a las circunstancias del hecho. Lo dejó abierto, porque en realidad el catálogo que establecía la ley era bastante corto.
muy acotado. Entonces esta letra H permitió que se pudieran hacer acuerdos bastante interesantes y buenos, como por ejemplo que el imputado hiciera una donación a la Fundación Las Rosas, hiciera una donación a los bomberos, hiciera, por ejemplo, trabajos de pintura y un montón de otras. ¿Se con eso, Pedro, en su juicio? Porque, o sea, cuando uno abre el abanico puede caer en un montón de posibilidades. Bueno, y esta probablemente cupo en esas, digamos. Bueno, pero es que ahí está el criterio del fiscal y por eso dijimos que en este caso creo que fue un error y era cantado el hecho que se iba a hacer un sumario por ese tema. Entonces, el criterio ahí del fiscal evidentemente falló, pero a mi juicio, conociendo al magistrado Cristian Sánchez, que también fue ex asistente y ex fiscal también en el norte, en la cuarta región, creo que también hubo un error de criterio atendido las circunstancias precisamente del hecho, que es un caso que fue conocido a nivel nacional, donde hubo acciones violentas también dentro del Congreso, donde se estaba discutiendo el presupuesto de educación, donde estaba un ministro, independiente de lo legítimo de las ideas, me refiero a la forma, es la forma. Entonces era claro que todo el mundo iba a estar mirando qué se iba a hacer en ese caso. Y por eso creo que fue un error. Ahora, hace unos años atrás, un fiscal suspendió a un sacerdote imputado de delitos sexuales como condición fijando que se fuera del país. Y también generó un gran revuelo porque también fue un error, a mi juicio, de criterio. Bueno, y respecto de otras cosas que también han surgido, en la mañana tuve oportunidad de conversar con el presidente subrogante de la Asociación de Fiscales, que es Marcelo Leiva, y él me hacía alusión a algo que no se ha difundido mucho, parece, y es que al propio fiscal Víctor Vidal no se le ha notificado, según los conductos regulares, de la sanción que tiene que recibir. Y eventualmente él se está enterando por los medios de comunicación o incluso por la misma página oficial de la Fiscalía, la sanción que se le va a aplicar. Eso en términos de la forma, de cómo se le da a conocer al afectado la sanción que se le aplica, es así, se tiene que seguir un protocolo y en este caso aparentemente tanto el fiscal nacional como la misma fiscalía local estaría incurriendo en una falta. Lo voy a decir muy claro. El procedimiento de sumario que actualmente establece la ley 19.640 y el procedimiento de sumario reglamentado que está en el artículo 51 de la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y el reglamento que lo complementa atentan contra las directrices de la Organización de Naciones Unidas del octavo Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento al Delincuente que se celebró en 1990 en Cuba. ¿Por qué? Porque el procedimiento sumario que se le hace a los fiscales no establece una unidad imparcial que investigue los hechos, ni tampoco tiene la posibilidad de apelar a una entidad independiente. Hoy día los sumarios están determinados por la voluntad del fiscal nacional. Por lo tanto, lo que el fiscal nacional quiera absolver, condenar o sobreseer a un determinado fiscal por un caso determinado, se va a hacer. Porque el reglamento modificó lo que establece la ley orgánica y hoy día todo está en manos del fiscal nacional para sancionar. Entonces, aparte de lo irregular que establece nuestro sistema de sumario en Chile, porque atenta contra esas directrices, suceden estas cosas que usted me está contando, que no es primera vez que lo escucho. Y no es primera vez que lo vivo, porque fui presidente de los fiscales y vicepresidente por un periodo de cuatro años. Muchos fiscales en procedimientos que no eran los más ordenados como corresponde y sin el derecho de poder defenderse adecuadamente, eran notificados por medios de prensa. Y eso a mí me parece muy mal. Y además que en los mismos medios de prensa, yo lo vi, establecían sanciones que no están en la ley. El hecho que un fiscal sea trasladado de una fiscalía a otra no es una sanción. La única sanción fue una censura por escrito que se le aplicó al fiscal Víctor Vidal. Se hablaba del retiro de un bono también, eso es... Lo que pasa es que eso no es una sanción, sino que es una consecuencia de haberse aplicado una censura por escrito. Pero el hecho de trasladarlo de una fiscalía a otra no es una sanción y el hecho de que no puede haber casos complejos tampoco es una sanción porque no está regulado en la ley. Entonces eso forma parte de un comunicado de prensa y no forma parte del contenido del sumario en forma legal. Perfecto. Pedro, muchísimas gracias por haber venido personalmente al estudio de CNN a comentarnos de este tema. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Dios.